Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que pues se encuentren muy bien, ¿verdad? Miren que estoy sorprendida. En esta clase solo se han incorporado 6 estudiantes, ¿sí? Gracias a los chicos pues que entran puntualmente, ¿verdad? Y que pues tienen a la mano su enlace. Recuerden que este enlace es un enlace recurrente, es decir, utilizamos el mismo enlace para todas las clases. Así que por favor, hay que tenerlo a la mano, ¿sí? Bueno, vamos a darle acceso a 2 personas más que han ingresado a la sala. Muy bien, gracias por asistir a clases. Y vamos a presentar la agenda de este día. La agenda de este día es el saludo, reflexión, retroalimentación, desarrollo de contenido y cierre. Ya después de haber tenido una semana de vacaciones, miren, hemos completado una semana de clases. Eso implica que vamos avanzando, ¿verdad? Recuerden que ya la próxima semana se inician los exámenes en los cuales ustedes ya tienen sus temarios y horarios. Les recomiendo que vayan estudiando en las diferentes asignaturas para que puedan ustedes obtener buenas calificaciones, ¿verdad? Así que los felicito. La reflexión de este día, pues vamos a ver, vamos a recordar lo que han estado ustedes escuchando en las diferentes materias que les ayuda a combatir el estrés. Ahora, quisiera que ustedes me comentaran, pues, qué han aprendido en esta semana sobre las técnicas para evitar el estrés. ¿Les ha funcionado? ¿O han determinado, ustedes han identificado que hay situaciones que les genera estrés y ustedes dicen, ay, me siento un poco desganado, no sé? Cuéntenme. ¿Han identificado situaciones que les provoca estrés? Chicos, veamos, los 11 estudiantes, de los 11 estudiantes, ¿alguien ha identificado una sensación de esas en esta semana? Nadie. Vaya que bueno, miren, ustedes no se estresan, ustedes sí que saben dominar sus emociones y sus estímulos que tienen cada día, muy bien. Bueno, les voy a presentar la infografía pues que nos explica, nos dan 5 consejos para evitar el estrés. 1, disfruta y agradece a Dios por cada nuevo día. De acuerdo a los principios de, bueno, pues a los que sus padres han enseñado en cuanto a religión, ustedes, bueno, serán creyentes o creen en Dios, ¿verdad? Es muy importante en este caso agradecerle a Dios por las cosas buenas que nos da. Y pues es bueno tener un momento de meditación y en el cual usted agradece. Cuando usted hace eso, pues siente una paz interior, ¿verdad? Se siente como reconfortado al hablar, dar gracias por las cosas que Él nos da. Así que ese es un buen consejo para evitar el estrés. Me decían algunos compañeros cuando yo les compartía este consejo y me decían, señor, mire, fíjese que yo he escuchado que a muchas personas no les gusta lavar trastes, pero fíjese que yo cuando lavo trastes, estoy lavando trastes y estoy pensando en las cosas que hice bien, en aquellas cosas que debo de cambiar. Y pues cuando yo lavo trastes me sirve para meditar, me decía la niña. En este caso de mi comportamiento o cómo he estado haciendo las cosas. Y yo decía, vaya, qué bueno, le digo, porque está realizando una actividad, le digo, una obligación que pues ustedes le han otorgado y está a la vez meditando de lo que ha hecho y pues eso de alguna manera pues le da que se conozca a sí mismo, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han hecho una actividad que les permita al mismo tiempo meditar.
Pero por eso les digo, ¿verdad? Cada uno de ustedes pues es diferente y busca las estrategias para pues ir analizándose. El segundo consejo es despierta a tiempo para empezar el día sin apuros. Es importante que usted se organice, ¿verdad? Usted me imagino que en la noche pone su alarma y usted cuando escucha la alarma dice, debo de levantarme porque ya tengo todo organizado, ¿sí? Y le permite realizar las actividades sin apuro, ¿sí? No, o será que es de aquellos que está postergando y dice, 5 minutos más. No, 10 minutos más. Y de repente, ya me agarró la tarde y se levanta corriendo, ¿sí? Ahora, ustedes van a despertar y van a organizar su tiempo. Verán que eso ayuda mucho. Para evitar en este caso que pues, les haga reflexión porque no alcanzaron tiempo para lograr las actividades, a completar las actividades que tenían que hacer, ¿verdad? Y número 3 dice, escribe todos tus pendientes en una libreta. A esta altura ustedes ya saben aquellas actividades que tienen pendiente, ¿verdad? Entonces, usted cuando ya sabe qué actividades tiene pendiente, usted lo anota en una libreta o lo anota en su cuaderno, por si no tiene agenda o una libreta. Y eso le va a permitir que usted sepa cuáles son las actividades que debe de realizar primero para evitar en este caso, pues que se le olvide o no las entrega. Eso es muy importante, ¿verdad? Escribir los pendientes en una libreta. Y número 4, organiza tu tiempo para atender todas tus citas. Ahora, es muy importante, los estudiantes de la RUPE tienen que tener esa habilidad, ¿verdad?, de la organización, porque al organizarse, usted cumple con todas sus actividades. Por ejemplo, hay algunos chicos que son muy planificadores, organizan su tiempo y ya definieron su horario de cómo van a estudiar para la próxima semana. Algunos probablemente digan, no, este día voy a empezar a estudiar esta materia y esta. Y voy a hacer un cuestionario o voy a subrayar lo más importante, ¿sí? Es decir, organiza su tiempo, ¿verdad? Para que así cuando llega la fecha de la evaluación no diga, no me quedó tiempo de estudiar o ya no estudié. No, porque sí ha organizado y ha hecho las cosas de la mejor manera. Y como quinto, es el alimentarse sanamente. El día de ayer en la tutoría ustedes vieron un video en el cual decía que pues es importante tener un cuidado del cerebro, porque en el cerebro pues se generan muchas hormonas como la serotonina, la dopamina, la melanina, etcétera. Y ese cúmulo de hormonas pues nos ayudan a tener cierto equilibrio en nuestro cuerpo y eso se va a mantener sano siempre y cuando tengamos una buena alimentación. Yo les decía a mis chicos del séptimo D, miren niños, ustedes tienen que levantarse temprano y pues si su papá o su mamá no puede hacerle un desayuno, pues usted se hace un huevito con pan o frijolitos o se prepara un sándwich. En este caso, pues para tener una alimentación, ¿verdad? No va a ser que se va a levantar y va a comer hasta como a las 10 de la mañana, 9:30. Y en vez de tomar un desayuno, usted elige comerse un churro y un refresco. No puede ser eso. Porque usted debe de cuidarse desde ya, ¿verdad? Porque si usted se cuida, pues está respetando y queriendo su cuerpo. Y pues no solo su cuerpo, sino que todos sus sistemas, ¿verdad? Así que a buena hora, chicos, les aconsejamos esto y por favor pónganlo en práctica. No lo olviden porque pues esto les va a permitir después trabajar muy bien, ¿verdad? Ustedes en una vida adulta pues, van a saber cómo responder. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿Alguien nos quiere dar un comentario? Jóvenes y jóvenes. No, los veo bien calladitos. Bueno, voy a dejar de compartir.
Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar con el siguiente punto, que es la retroalimentación. Y a mí me gustaría que me contaran qué es lo que vimos la clase pasada, qué les gustó, aquellas cosas que usted aprendió. Hagamos una lluvia de ideas. Muy bien, Rigoberto. Iniciamos la unidad 6, ¿verdad? Que estudiamos la geometría. Y decíamos que la geometría es parte de la matemática que estudia las figuras planas, es decir, en 2 dimensiones, largo y ancho. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Veamos, Fernanda Alvarado, ¿qué más vimos, Fernanda? Vaya, su comentario, cuando me digan su comentario, igual me dicen su número de lista. ¿Qué vimos, Fernanda? Fernanda Alvarado, voy a tomar la asistencia a partir de sus comentarios que me vayan haciendo. Todos les voy a preguntar. Fernanda Alvarado es la número 2. Ajá, Fernanda Alvarado está presente ahí, ¿verdad? Si usted no puede habilitar el micrófono, lo puede hacer en el chat. Vaya, nadie ha escrito en el chat. Vaya. Número 3. Vimos también una recta. Vimos los tipos de recta. ¿Qué es una recta? Los paralelos. Número 20 es, ¿verdad, Altés? Sí, señor. Vaya, muy bien. Sí, vimos los diferentes tipos de recta, muy bien. Decíamos que una recta es una sucesión infinita de puntos y las rectas, 2 rectas se pueden comparar entre ser rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas oblicuas, ¿verdad? Oblicuas o secantes, ¿sí? Muy bien. Vimos también los segmentos, ángulos que son planos. Muy bien, muy La bien. semirrecta. Vimos los segmentos, ángulos, perfecto. Vaya que bueno, miren, esa información lo vimos y yo les decía que esa información está en la biblioteca de clases. Pero bueno, les voy a compartir la información que vamos a trabajar este día, pero igual les voy a presentar una actividad que vamos a desarrollar porque ayer solo vimos las definiciones. Los conceptos. Los conceptos. Y hoy vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio. Necesito, por favor, que tengan a la mano su libro de texto y se ubiquen, por favor, en la página 152. Ahorita les comparto. El libro de texto, señor. Sí, por favor, el libro de texto. Vaya. Quiero que sepan que pues esta información que vamos a trabajar está en la unidad 8, pero nosotros vamos a ver contenidos que están en la unidad 8 y lo vamos a involucrar en la unidad 6, porque nuestra unidad 6 aborda otros contenidos, entonces no vamos a ir así en orden, pero sí vamos a tratar ciertos contenidos que están en esta unidad. Así que para que no se vaya a equivocar y decir en este caso, señor, no estamos viendo todos los contenidos, ¿sí? Porque vamos a ir viendo unos contenidos de esta unidad y los contenidos pues que están estipulados en nuestra secuencia de contenido. Vaya. Ayer estuvimos trabajando que era un punto, un segmento de recta, estuvimos trabajando la relación entre 2 rectas. Los tipos de recta. Los tipos de rectas, sí. Ahora vamos a analizar algunos ejercicios que están en esta página y vamos a trabajar aspectos de puntos y rectas. Pero veamos, vamos a ver este ejemplo que me dice. Número 1, en la imagen de la derecha se tienen los puntos A y B, es estos. Dice, traza las líneas rectas que pasan por el punto A. Ahora pregunto, ¿cuántas rectas pasan por el punto A? Ahí está el punto A. ¿Cuántas rectas pasan por el punto A? Aquí observamos que pasa 1, 2, 3. Quiero que sepan que por un punto pasan una infinidad de rectas, ¿sí? Por un punto pasan una infinidad de rectas. Y eso es lo que me quiere decir. Y aquí dice,
Se pueden trazar distintas rectas. En realidad, infinitas líneas rectas pasan por el punto A. En el literal B dice, traza líneas rectas que pasan a la vez por A y B. ¿Cuántas líneas rectas van a pasar por A y B? ¿Cuántas líneas rectas han pasado aquí? Una. Una. Por 2 puntos únicamente puede pasar una recta. Y eso debo de tenerlo claro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la siguiente imagen, el número 2, me dice, en la imagen se tiene la recta XY, es decir, este es el aumento de recta XY y el punto P. Traza rectas que pasen por P y corten a la recta XY. Una recta que pase por P y corte a XY. Bueno, lo voy a mover porque aquí no me... Voy a borrar. Lo voy a hacer cabal justo. Una recta que pase por P y corte a la recta XY. Vaya, ahí la voy a prolongar. Ahí la prolongué y me salió algo pandita. Pero veamos. ¿Qué relación tiene la recta que pasa por el punto P y el segmento de recta XY? ¿Qué podemos observar aquí? Es esto que tengo aquí también, ¿verdad? ¿Qué me indica este cuadradito? ¿Qué me indica? ¿Qué me indica esto? Ajá. ¿Qué me indica esto? ¿Que es ángulo recto? Es un ángulo recto, por lo tanto, la recta que pasa por el punto P y que corta la recta XY, puedo decir que la relación es que son rectas perpendiculares. Son rectas perpendiculares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vaya, ahora en el literal B dice, traza rectas que pasen por P, pero que nunca corten a la recta XY. Una característica de las rectas paralelas es que tienen la misma distancia entre sí y que nunca se cortan. Entonces, ¿qué relación tiene la recta esta celeste, que es P, con respecto al segmento de recta XY? ¿Cómo es esta recta con respecto a esta? Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Anderson Mateo? Esta recta celeste con respecto a esta recta de color negro. Esta que estoy aquí señalando. ¿Cómo son estas rectas? ¿Será que son perpendiculares? Ajá. Mateo. ¿Será que son perpendiculares? Vaya, dígame, Rodrigo. Son paralelas. Muy bien, Rodrigo. Son paralelas, número 29, ¿verdad? Son Sí. rectas paralelas, porque tienen la misma distancia entre sí y nunca se van a llegar a cortar, entonces son rectas paralelas. Vaya, ahora, aquí hemos puesto en práctica, en este caso, hemos identificado cuándo van a ser rectas perpendiculares, cuándo van a ser rectas paralelas. Y esta información del literal C, bueno, de aquí, de donde está sombreado esta parte, pues son conceptos básicos que debemos de tomar en cuenta. Y pues vamos a hacer un feedback de lo que vimos el día de ayer. Para ello, le voy a pedir, por favor, a Lucía me participó en la clase pasada. Fernanda Alvarado, tal vez ya se activó. Fernanda Alvarado, lea, por favor, el literal A y B, y Katie Valeria va a leer el literal C y D. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, vamos a preguntarle a Fernanda Valeria si está activa en clase. Sí, señor. Vaya. La línea que pasa por los puntos A, B y se extiende indefinidamente se llama línea recta AB. Regularmente se denota con una letra, por ejemplo, LM, etc. A la figura formada por la unión de A y B
se le llama segmento AB. Se simboliza como AB y se lee segmento AB. Vaya, muy bien, gracias. Ahora, Katie. Si dos segmentos tienen igual longitud, tal como AB y CD, entonces se simboliza AB es igual a CD. Al referirse a la longitud de un segmento, se omite el símbolo, no sé cuál es ese símbolo, El guioncito arriba, sí, es. ajá, en la escritura. La longitud de AB es AB, también la D. Sí, Cuando una recta corta a otra formando un ángulo de 90 grados, se le llama rectas perpendiculares. Se utiliza el símbolo T o algo así. sí, ese símbolo es como una T invertida. Ajá, T invertida. Para representar este hecho, en la imagen AB y la T invertida CD y se lee el segmento AB es perpendicular al segmento CD. Vaya, pausa, pausa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga rectas perpendiculares, si veo este símbolo que tengo aquí, miren, este simbolito que tengo aquí, bueno, aquí lo voy a dar. Esto, si yo veo ese símbolo, eso me indica que son perpendiculares. Esa es la simbología que me indica una perpendicularidad entre dos rectas. Entonces, aquí lo que me está diciendo, que el segmento AB es perpendicular al segmento CD, es decir, entre estas dos rectas forman ángulos de 90 grados. Ahora, lo que yo necesito es que usted recuerde la simbología, es decir, esto, que no se le olvide esto. Este símbolo indica perpendicularidad, no lo olviden. Vaya, que siga con el E. A dos rectas que jamás se corten una con otra se les llama rectas paralelas y se utiliza el símbolo, dos rayitas, en la imagen ABCD. Se lee el segmento AB es paralelo al segmento CD. Vaya, muy bien. ¿Qué me dice aquí? Que cuando yo tenga esta simbología me va a identificar que existe un paralelismo entre dos rectas. Es decir, voy a comprender que estas rectas van a ser paralelas, nunca se van a cortar y van a tener la misma distancia entre sí en todos los puntos de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, ¿qué número es, Katie? El 9. Vaya. Ahora, veamos. Dice en la parte de los ejercicios, observe el siguiente rectángulo y utiliza los símbolos de paralelismo o perpendicularidad para establecer la relación entre los siguientes segmentos. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Me están diciendo, la relación entre el segmento AB y el segmento CD. ¿Cuál será la relación entre el segmento AB, es decir, este que tengo aquí, y este que tengo aquí? ¿Cuál es la relación del segmento AB con respecto al segmento CD? Ajá. Ajá. ¿Cómo voy a decir? ¿Será que es lo correcto que diga? El segmento AB es paralelo al segmento CD. Bueno, CD. ¿Es correcto que yo diga eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que es correcto? El segmento AB es paralelo al segmento CD. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, señora. Sí, porque estos segmentos son paralelos, en todos sus puntos tienen la misma distancia. Ahora veamos, el segmento AB y el segmento AD. ¿Cómo es el segmento AB y el segmento AD? ¿Cómo sería? Lo voy a escribir aquí, el segmento AD y el segmento AD. Sería, ¿qué simbología tengo que utilizar ahí?
Esta rayita es del segmento. Rayita arriba. ¿Mm? ¿Qué símbolo voy a utilizar? ¿Este de paralelismo o este de perpendicularidad? Dice, vea bien, el segmento AD y el segmento AD. ¿Qué relación tengo? Perpendicular. Perpendicular, muy bien. El segmento AD es perpendicular al segmento AD. Y aquí escribo la relación. Ahora veamos la relación entre el segmento AD y el segmento BC. ¿Cuál sería la relación? Ajá. Lo voy a escribir, aquí lo voy a escribir. ¿Sí? El segmento AD y el segmento BC. Ajá. ¿Cuál es la relación del segmento AD, que es este, y el segmento BC? Perpendiculares. Son Sí, perpendiculares, muy bien. Esos son segmentos que son perpendiculares. ¿Por qué son perpendiculares? Porque forman ángulos de 90 grados, por eso son perpendiculares. Vaya, muy bien. Ahora, con esto, pues estamos practicando la simbología de paralelismo y perpendicularidad, ¿sí? Así que no hay que olvidar esta parte. Luego, el número 2 dice, en la siguiente figura utiliza los símbolos de paralelismo o perpendicularidad para indicar cuáles de los segmentos que se muestran son paralelos y cuáles son perpendiculares. Entonces, le voy a pedir, por favor, le voy a pedir a Cecia. ¿Qué número es, Cecia? Número 23, señor, perdón, ¿qué me dijo? Vaya, ahorita no le he hecho la pregunta. Cecia, dígame una relación entre estos segmentos. ¿Qué relación puede decirme de estos segmentos que tengo aquí? De esta figura, ¿qué relación puedo obtener? Analícelo, analícelo. Vaya, espere, ya le digo. Vale. Piensen ahí qué relación podemos formar con esta figura. ¿Alguien que quiera participar y decirme una relación? Ajá. ¿Qué podemos decir de la relación del segmento? Aquí lo voy a poner. El segmento AD y el segmento D. ¿Qué puedo decir de la relación de estos segmentos? El segmento AB y el segmento D. ¿Qué puedo decir? ¿Cuál sería la relación, Cecia? Utilizando estos símbolos, claro, ¿verdad? Ese lo escribí. Que es un perpendicular. Este segmento AB será perpendicular a este D. Observemos. Supongamos que el segmento No, D. porque no forman ángulos. Y el segmento BA. Mire. Haga de caso que este es el segmento, voy a escribir aquí. B, aquí tengo B. Y aquí tengo A. ¿Qué es este? A y B. Y este sería E. Y este sería D. ¿Será que forma un ángulo de 90 grados aquí? No, entonces sería el ¿Cómo otro porque serían? no formarían. No. ¿Cómo serían estos? Paralelo. Paralelos. Serían paralelos, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí digo que el segmento AB es paralelo a D. Pero veamos. En este momento ustedes van a determinar por lo menos 3 relaciones más con estos
segmentos. ¿Estamos de acuerdo? Usted en su cuaderno o en su libro de texto, pues no creo que le alcance ahí, me va a formar 3 relaciones con estos segmentos. Alguien puede decir, mire maestra, yo observo que aquí el segmento FB es perpendicular al segmento CA. Ya tiene una, pero vea qué otra relación puede La obtener. robó, señor. Vaya, piensen en otra. Ahí hay varias. Ánimo, tienen 3 minutos. Son las 10:07 en este reloj. Les voy a dar 3 minutos para que piensen en la relación. Cualquier duda, por favor, pregunten. Vaya, ya pasaron los minutitos. Necesito que me digan qué relación escribieron. Veamos, aquí me dice... Yo escribí FC FC. y Aquí me dicen FC. la T invertido, no me acuerdo cómo se llamaba, Ajá, es perpendicular, yo se lo voy a colocar. y CA. Muy bien, muy bien. Puede ser AC o CF, ¿sí? Porque regularmente se coloca como en orden alfabético, ¿sí? Vaya, muy bien. Ok. Bueno, Señora pregunta. y aquí su compañero dice, mire, el segmento CF es perpendicular al segmento AC. Y sí es perpendicular, muy bien. Gracias por su participación. Ahí había alguien que estaba hablando, dígame. ¿Y el CB y el CA son perpendiculares? Muy bien, y eso lo puedo escribir aquí también. El segmento CB es perpendicular a AC, ¿verdad? Bueno, siempre lo escribo. BC. El segmento BC es perpendicular a AC. Muy bien, muy bien. Y aquí lo voy a escribir. Señor, ¿no sería también DE? De Es paralelo a AC. ahí no, ya le voy a explicar por qué. Si yo tengo Señor. aquí la recta ED, esa es la recta ED, ¿va? Y el segmento de recta AC, el segmento de recta AC está así, ¿verdad? Sí. Así estamos. Aquí le voy a escribir nombre para que ustedes vean. Aquí tengo el segmento ED, que es este. Y aquí tengo CA. Ahora, ¿qué significa la palabra prolongación? ¿Qué significa la palabra prolongación? Que se haga más largo. Que se haga más larga, vaya. Uy, ahí me salió. Aquí lo voy a poner. Si yo prolongo esta recta, observen. Y si yo prolongo esta recta, ¿qué sucede? Se cortan, se cruzan. Se cortan, se cruzan, muy bien, se cortan en un punto. Entonces, cuando se cortan en un punto, ya no son paralelas, porque las paralelas nunca se cortan entre sí. ¿Sí? Entonces, estos segmentos serían oblicuos o secantes, ¿sí? Pero no paralelos. ¿Se comprende? Sí. Vaya, muy bien, muy bien. Entonces, observen ustedes, muy bien han hecho al definir las relaciones, ¿verdad? Pero veamos, una última relación. ¿Qué me quiere decir una última relación? DF. BF. No, DF. DF. BC. Perpendicular. Vaya, voy a decir DF con... Perpendicular. Ajá. BC. BC. Pero DF con Ajá. BC... Vaya, veamos, ¿cómo me quedaría? Hagámoslo para ver bien.
Este es mi segmento DF, este pedacito de aquí, que es este, ¿sí? Y usted me está diciendo que es perpendicular con BC. Y el segmento de BC es este. Quedan así, ¿ve? ¿Sí? Sería entonces AC DF. AC con DF. DF. Sí, ¿verdad? Si se prolongara este segmento de DF con AC, sí pueden ser perpendiculares. Se prolonga, sí pueden ser perpendiculares, pero en este caso, digo que el segmento DF con el segmento CA, pues me quedaría ahí separadito, ¿verdad? Me quedaría separadito aquí. Pero si se prolongan estos segmentos, sí son perpendiculares, ¿verdad? Porque este va aquí y este cruza. Ahí sí puedo decir que son perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vaya, muy bien. ¿Alguien más que haya hecho otra relación? ¿Y qué me dicen de esta relación? Si yo digo que el segmento CD es perpendicular a AC, ¿será que están de acuerdo conmigo? Sí, porque forma el ángulo. ¿Verdad? Porque forman un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, observen, ustedes a partir de este ejercicio, pues han practicado cuando los segmentos de rectas son paralelos o cuando son perpendiculares. Muy bien. ¿Se comprende? ¿O alguien tiene alguna duda? No, señor. Vaya, muy bien. Entonces voy a borrar, voy a cerrar. Ahorita. Voy a dejar de compartir. Aquí, omitir. Y les voy a compartir lo de la biblioteca de clase, ¿verdad? En este momento les comparto. Ahorita. Vale. Pues entonces, este día, chicos, vamos a ver algo sobre la medición de ángulos, ¿sí? Pues el objetivo de esta clase es que ustedes puedan clasificar con seguridad los diferentes tipos de ángulos y que ustedes puedan también medir ángulos, ¿sí? Ustedes deben de saber pues que un ángulo se forma entre la intersección de dos semirrectas o rayos. Vamos a determinar los elementos de un ángulo y pues cómo se mide, ¿verdad? En este caso, me dice que un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen común, el cual llamaremos vértice. Y en el sistema sexagesimal, pues nosotros vamos a utilizar el grado centesimal. Por ejemplo, vemos esta imagen. Aquí estas dos semirrectas o rayos forman un ángulo. El punto común entre ellos, que sería este puntito que tengo aquí, a esto se le llama, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a este punto? Vértice. Vértice, muy bien, se le llama vértice. Ahora, este instrumento que ustedes ven aquí se llama transportador y es el instrumento que se utiliza para medir los grados, ¿sí? Ahora, ¿cómo medimos los grados, sí? Y dice, si se mide un ángulo en sentido contrario al sentido de giro de las agujas del reloj, se considera positivo. Si se mide en el sentido del giro de las agujas del reloj,
el ángulo se va a considerar negativo. Cualquier ángulo se puede medir en sentido positivo o en sentido negativo. La suma de los valores absolutos de las dos medidas es igual a 360 grados. Es decir, una revolución completa es igual a 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, alguien podría decir, mire señorita, yo tengo en mi casa un transportador, pero mi transportador es una circunferencia porque está completa. Sí, hay transportadores que son redondos, ¿verdad? Y ahí está la revolución completa. Pero con este también se pueden medir, así que no se preocupen si tienen uno igual a este. ¿Qué me quiere decir lo que estamos viendo? Observen esta figura. La flechita me dice que va en sentido antihorario. Cuando la orientación va en este sentido, el ángulo va a ser negativo. Pero cuando la flechita va en sentido horario, el ángulo, aquí dije negativo. Vaya, aquí dije, vaya, escuchen bien, aquí no sé si repetí una palabra incorrecta. Pero cuando la dirección vaya en sentido antihorario, el ángulo va a ser positivo. Y si la dirección de la flechita va en sentido horario, el ángulo va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero veamos aquí la siguiente imagen. ¿Qué dice? Giro en el sentido de las manecillas del reloj hacia la derecha, el ángulo es negativa. Observe esta imagen. ¿Cómo quedaría aquí el ángulo? Negativo. Va en sentido horario. Sí, mire. Aquí, ¿eh? Y cuando va en sentido opuesto a las manecillas del reloj, es un ángulo positivo. Eso pues me ayuda para que puedas relacionar. Pero veamos aquí. Aquí tenemos el transportador. ¿Cómo vamos a hacer para medir ángulos? Uno, tiene que tener su transportador, ¿verdad? Segundo, se coloca el transportador de tal forma que coincide en el punto de su base o su centro, ¿sí? Aquí en el transportador regularmente hay una crucita o hay un hoyito. Entonces ahí debe de estar el vértice. Y su lado inicial tiene que estar alineado con 0. Luego, posteriormente, se lee sobre la semicircunferencia del transportador la medida pues, que marca su lado terminal. En este caso, miren, aquí lo colocamos en el vértice. Su lado inicial está alineado con 0 y voy 10, 20, 30, 40, 50. Aquí tenemos 50 grados. Como es en sentido antihorario, es un ángulo positivo, ¿sí? ¿Hay alguna duda con respecto a la medición de este ángulo? ¿Hay alguna duda? ¿Jóvenes? No, señor. Vaya, ahora, cuando el ángulo es negativo, observen, aquí tenemos mi lado inicial y empiezo, ¿verdad? Como va en sentido horario, el ángulo es negativo. Aquí, en esta recta horizontal, usted sabe que hay 180 grados, pero como son menos 210, para que podamos, en este caso, tener un ángulo de menos 210, pues aquí grafico un ángulo de 30 grados, porque 180 más 30 serían 210. Pero como observo la dirección de la flechita, me dice que es un ángulo negativo. Entonces sería menos 210 grados. De esta manera se miden los ángulos. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, señor. Vaya, entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir aquí. Veamos medición aquí. En este caso, les voy a compartir este enlace en el chat
para aquellos estudiantes pues que puedan abrir una ventanita y puedan realizar conmigo este ejercicio, ¿sí? Si usted tiene su tablet, también lo puede hacer. O si usted lo puede hacer a partir del teléfono, vaya perfecto, ¿sí? No hay problema. Ahora, me dice aquí, mide ángulos. Está este ángulo que tengo aquí. En este tipo de ejercicios, regularmente solo miden la amplitud de la abertura, ¿sí? La amplitud del ángulo. Aquí no vamos a determinar si este ángulo es positivo o negativo, ¿sí? Pero sí vamos a ver la lectura de los ángulos. En este caso, ¿cuánto mide esta abertura? ¿Cuál sería su amplitud de este ángulo? 100 grados. 100 grados, muy bien. Vamos a colocar aquí a ver si es cierto y le vamos a dar... Ya entré el enlace, señor. ¿Qué manda? Ya entré el enlace. Ah, vaya, muy bien, perfecto. Miren. Y me dice, buen trabajo. Veamos, vamos a hacer otro. Siguiente pregunta. Miren, igual está esto. ¿Cuánto mide este ángulo? 90 es un ángulo recto. Es un ángulo recto, entonces mide 90. Vamos a comprobar. Muy bien. Vamos a hacer el otro. Bueno, 2. Nuestra resumen. No me deja ingresar. No la deja ingresar. Bueno, ya habíamos hecho otras quizás. Vamos a ver otro. Dibujar ángulos. Ahí en ese enlace, pues hay una diversidad de ejercicios en los cuales usted puede practicar, ¿sí? Aquí me dice, construye un ángulo de 120 grados. Aquí me dicen, construye un ángulo de 120 grados. Quiero ver, esto lo puedo mover, pero voy a ver si lo puedo girar. Aquí está. Sí lo puedo mover aquí. Vaya. Aquí solo estamos, vean aquí no estamos identificando cuando un ángulo va a ser negativo o positivo, porque en este ejercicio solo miden la amplitud del ángulo, ¿sí? Pero para medir ángulo, vaya, si yo quiero medir un ángulo positivo, pues tengo que tener alineado mi lado inicial en 0, ¿verdad? Pero en este caso voy a tomar que este es 0 y como quiero un ángulo positivo, pues debo de avanzar en sentido antihorario. Vamos a ver si me sale ahí bien como lo quiero hacer. Porque en este caso el transportador no lo puedo mover. Observen, no se puede mover. Pero veamos, me dicen que construye un ángulo de 120 grados. Entonces, si aquí es 0 grados, yo asumo que aquí es 0 grados, aquí será 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aquí 90, pero me dicen que debe de ser de 120. Entonces, aquí hay, ¿cuántos grados hay aquí? 100. 100. Aquí serían 110. 110, 110. 110, 120. Entonces, aquí, ¿verdad? 100, 110, 120. Y ahí, este ángulo es un ángulo de 120 grados. Comprobemos a ver si es cierto. Veamos. Y me salió bien, muy bien. Veamos otro. Esto es para que ustedes pues puedan dibujar ángulos, que puedan medir ángulos. En este caso, tengo el transportador. ¿Qué dice que tengo que hacer? El vértice lo debo de ubicar. Este creo que se puede mover. Miren, este se puede mover. Este sí se puede mover. El vértice lo ubico donde está la marca, en este caso el agujerito del transportador o la crucita, ¿verdad?
ahí lo ubico. En este caso, observen, aquí está la marquita. Aquí está, aquí ve. Entonces, ahí voy a colocar el vértice. Ahora, me dicen que el ángulo tiene que ser de 70 grados. Entonces, pues, mido. Veamos, aquí voy a utilizar el lapicito. Aquí tengo 10, aquí 20. Aquí serían 30, 40, 50, 60. Y aquí serían 70. 70. Entonces, aquí muevo. Voy a mover esto hasta aquí. Y miren, este ángulo sería un ángulo positivo y su amplitud es de 70 grados. Comprobemos. Muy bien. Entonces, observen. De esta forma se miden los ángulos. En este caso, yo espero que ustedes tengan en su casa transportador y les voy a pedir, por favor, que se tomen 5 minutos para poder graficar un ángulo, no, 2 ángulos positivos y 2 ángulos negativos, ¿sí? Van a tener en este caso 5 minutos para graficar 2 ángulos positivos y 2 ángulos negativos. Aquí está, miren, son ángulos positivos, 60 grados y 100 grados, porque van en sentido antihorario, ¿verdad? Por lo tanto, son ángulos positivos. Algunos otros compañeros me han compartido también las imágenes que obtuvieron al finalizar la actividad de los ejercicios en línea. Y eso es muy importante. Observen. 7 correctas, 7 de 7. Significa que todos los hizo correctamente. Vaya, me alegra mucho que pues estén trabajando, ¿verdad? Lo importante es que ustedes puedan practicar y puedan, en este caso, graficar los ángulos, tanto positivos como negativos. Bueno, voy a compartir pantalla para avanzar en el contenido. Y eso es algo muy interesante lo que vamos a ver ahora. Y por favor pongan la atención que pues esto usted ya lo sabe, ¿verdad? Ya lo sabe, pues nos vamos a hacer un recordatorio de esto. Y vamos a hablar entonces sobre la clasificación de los ángulos, ¿sí? Cuando hablamos de clasificación de ángulos, tenemos que recordar que se clasifican en ángulos agudos, cuando miden menos de 90 grados, un ángulo recto cuando mide 90 grados, un ángulo obtuso cuando miden más de 90 grados pero menos de 180 grados. También podemos clasificar aquí un ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? Ajá. ¿Quién se recuerda? Que es una línea recta. Es aquel que mide 180 grados, ¿verdad? Y así podemos mencionar también ángulos cóncavos, que son aquellos que miden más de 180, pero menos de 360 grados. Y aquí vemos una representación gráfica, tipos de ángulos según su magnitud, agudo, menos de 90 grados, el ángulo recto, que es igual a 90 grados, el ángulo obtuso, más de 90 grados, y el ángulo llano. Esas son las clasificaciones de ángulos, que es algo que usted lo debe de recordar siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda en cuanto a la clasificación de ángulos según su magnitud? No. Vaya, entonces, Juan Carlos, dígame por favor un ángulo agudo. Un ángulo agudo, cualquiera que usted quiera. Ajá, Juan Carlos Artiga.
Perdón, señor, que no le escuché. Que me diga un ángulo agudo. La amplitud, la 45 grados. 45 grados. Muy bien, 45 grados es un ángulo agudo, ¿verdad? Muy bien. David Fernando, dígame un ángulo obtuso. La magnitud de un ángulo obtuso cualquiera. ¿Está conectado? Fernando Rauda. Recuerden que igual estoy pasando asistencia, ¿verdad? No, quizás no está conectado. Veamos. Nancy Yajaira, ¿será que 150 grados es un ángulo obtuso? Sí, señor, Sí, ¿verdad? Sí, es un ángulo obtuso. porque está, es más que 90 grados, ¿verdad? Es mayor de 90 grados. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues eso es algo que usted debe de saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con respecto a esta clasificación de ángulos según su magnitud, vamos a ver la relación de ángulos según su medida. Vamos a ver esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, pues es importante que usted sepa lo anterior. Pero veamos. Dos ángulos van a ser iguales siempre y cuando tengan el mismo número de grados, independientemente de su posición, ¿sí? Dos ángulos van a ser iguales siempre y cuando tengan el mismo número de grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, señor. Vaya, muy bien. Ahora, hay otra relación y esto es algo que vamos a seguir trabajando durante esta unidad y van a ser los ángulos complementarios. Fíjense que los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuya sumatoria sea igual a 90 grados, ¿sí? Los ángulos complementarios van a ser aquellos cuya suma de sus magnitudes sea igual a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y también debo de saber que los ángulos suplementarios van a ser aquellos cuando sumen 180 grados. ¿Ok? Ahora, veamos lo siguiente. Dejo de compartir aquí y voy a compartir aquí, pero aquí, veamos aquí. Por ejemplo, aquí está. Aquí. Vaya, por ejemplo, dice, ¿cuál es la medida del ángulo X? ¿Sí? Y me hace la aclaración, los ángulos pueden no estar dibujados a escala. Significa que probablemente este ángulo no sea 36 grados, no están dibujados a escala. Pero me preguntan aquí, ¿cuál es la medida del ángulo X? ¿Qué tipo de ángulos son? El ángulo de 36 grados y X. ¿Qué tipo de ángulos son? Agudo. Son, vaya, sí, 36 es un ángulo agudo y X, pues así es un ángulo agudo. Pero en la relación de los ángulos decíamos que ángulos complementarios suman sus amplitudes 90 grados. Entonces, el ángulo de 36 más X debe de ser igual a... el ángulo de 36 grados más X es igual a ¿cuánto? 90. Es igual a 90 grados. Muy bien. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. Entonces, observen aquí. Aquí ya vamos involucrando parte del álgebra que hemos estado estudiando anteriormente. Cuando dos ángulos son complementarios, la sumatoria tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, aquí
quiero saber qué valor le corresponde a X. Entonces, ¿qué debo de hacer? Despejo, ¿verdad? Como aquí este está sumando, pasa el otro miembro a... ¿A qué pasa? A restar 90 menos 36 igual a 54. Eso. X es igual a 54 grados. Miren, miren qué bonito. Entonces ustedes aquí van a colocar 54 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este es el proceso que tienen que hacer ustedes cuando deban de determinar un ángulo complementario. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, señor. No, señor. Muy bien. Voy a borrar este proceso, por favor, cópielo y copie la figurita. ¿Puedo borrar este proceso que yo he hecho aquí? ¿Puedo borrarlo? Sí, señor. Vaya, no se les vaya a olvidar. Bueno, voy a borrar y voy a pasar al siguiente. Voy a comprobar. Vamos a ver si es cierto. Comprobar. Muy buen trabajo, dice. Siguiente pregunta. Y aquí me dice, ¿cuál es la medida del ángulo X? Los ángulos pueden no estar dibujados a escala, lo que ya habíamos dicho. Me quieren aquí que yo determine el valor del ángulo X. Por simple inspección, ¿estos ángulos qué tipo de ángulos son? ¿Serán complementarios o serán suplementarios? Suplementarios. Suplementarios, ¿verdad? Porque la sumatoria del ángulo X más el ángulo de 48 grados tiene que ser igual a 180, porque son ángulos suplementarios. Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuacióncita aquí? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo quedaría mi linda 48 más X. Puedo decir X más 48 o 48 más X. Le voy a poner X. X más 48 va a ser igual a 180. 180 porque son ángulos suplementarios. Entonces me dicen, por favor, ¿cuál es el valor del ángulo X? Como aquí está sumando, pasa a restar. ¿Cuál sería el valor del ángulo X? 132. 132. ¿Están de acuerdo los demás? Quiero que me levanten la manita si están de acuerdo, por favor. Veamos cuántas manitas levantadas tengo. 2 levantaron la mano. Veamos 3. Hay en clases 21 estudiantes del séptimo A. Por lo tanto, tienen que haber 21 manitas levantadas. El que no levante la manita es porque está dormido. 13, 14. Vamos a ver si llegamos al número 21. Vamos a ver si están atentos todos. Bueno, 17 están atentos. ¿Y los demás? Quiero ver si alguien me ha dicho, señor, no puedo levantar la manita. No, nadie me ha dicho. Nadie me ha dicho. Entonces voy a ver cuántas manitas levantadas. Ya bajaron las manitas. 17 manitas levantadas. ¿Y los demás? Ay, los demás se me durmieron. No. Jonathan, voy a ver quiénes no me han levantado la mano. Glenda Isabela no me ha levantado la mano. Dios mío, no está. Y Sofía Monroy tampoco. Daniela Delgado tampoco. Vamos, necesito que levanten la manita. Hay una carita llorando de alegría o llorando de tristeza. Vaya, muy bien. ¿Cuánto dijimos que daba el ángulo X? ¿Cuánto? 132. 132, muy bien. Entonces, pues este es el proceso que debo de hacer. Como estos dos ángulos son ángulos suplementarios, la suma de estos dos es igual a 180 grados. Entonces, aquí usted coloca 132 grados. Y comprobamos. Y es un muy buen trabajo, muy bien. Vaya, el siguiente lo van a hacer ustedes.
El siguiente lo van a hacer ustedes. Voy a borrar esto y lo van a hacer con procedimiento y por favor me lo compartan las respuestas en el chat o me compartan las respuestas, por favor, en el WhatsApp. Cualquiera de los dos es válido. Lo que yo quiero es que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Y hagan los procesos. Veamos, tienen 3 minutos. Sí, pueden bajar la manita, gracias. Tienen 3 minutos para hacer este ejercicio. Ánimo y cópienlo en el cuaderno también, por favor. ¿Sí? 3 minutos. Vaya, veamos. Este es el proceso de uno de sus compañeros. Él estableció que 48 grados más X es igual a 90. Despejó X. Este que está sumando pasa a restar. 90 menos 48 es igual a 42. Ahí me dijo que le había faltado el del ángulo. Colocarle el símbolo del ángulo. Pero veamos. Está bien, está bien. Veamos el otro. El de su compañero. Comparto pantalla. Aquí. Miren. Aquí solo que no lo puedo girar. Ya lo descargué aquí. No lo descargué desde la compu para poder girarlo. Pero observen. Hizo la imagen. Dibujó la imagen. Estableció su ecuación. Despejó. Y obtuvo también 42 grados. Muy bien, chicos. Muy bien. Lo importante es que usted lo esté haciendo, ¿verdad? Perfecto. Vaya. Entonces, yo comparto aquí y vamos avanzando. Vean, lo importante es que ustedes puedan trabajar, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan realizar los otros ejercicios, ¿sí? Les voy a compartir el enlace en el chat. Y por favor, les voy a pedir que no se les olvide, no se les vaya a olvidar esos procesos porque pues son importantes. Bueno, comparto aquí. Bueno, entonces, pues estas son algunas de las relaciones de los ángulos según su medida. Ahora, de estos ángulos podemos dar ciertas relaciones, ¿verdad? Que es lo siguiente. Según su relación, dos ángulos pueden ser ángulos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Ángulos opuestos. Dice, son ángulos que tienen un vértice en común y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Los ángulos opuestos comparten la misma amplitud. Dos rectas que se forman dos pares de ángulos opuestos. Por ejemplo, voy a hacer esto aquí. Si yo voy a insertar esta. Tengo esta recta. Y tengo también esta otra recta. ¿Cómo se llaman estas rectas? ¿Cómo se llaman estas rectas? ¿Cómo se llaman? Oblicuas. Sí, muy bien, se llaman rectas oblicuas. Las rectas oblicuas dicen que se forman sectores que 2 a 2 son sectores iguales. Entonces, por ejemplo, este sector de aquí es igual a este sector de aquí. Por lo tanto, el ángulo comprendido entre estas rectas, dos rectas son opuestos, son ángulos opuestos. Y por ser ángulos opuestos, son ángulos iguales. Por ejemplo, si ese ángulo es teta, este ángulo es teta, ¿sí? Si este ángulo, le voy a dar otro color, le voy a dar este ángulo de color ocre es opuesto a este ángulo. Entonces voy a decir que el ángulo alfa va a ser igual a este. Por ser ángulos opuestos por el vértice, son ángulos iguales.
¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vaya, por ejemplo, veamos, voy a dejar de compartir aquí. Dejar de compartir y voy a compartir la pizarrita. Por ejemplo, si yo tengo estos ángulos. Yo voy a decir que el ángulo de aquí mide 37 grados. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo Y? 37 grados. Muy bien. Voy a decir que Y es igual a 37 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Vaya. Pero si yo digo, quiero determinar, oye, ¿cuánto vale el ángulo Z? Quiero determinar cuánto vale el ángulo Z. ¿Qué voy a hacer para determinar el valor del ángulo Z? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que tengo que poner en práctica lo de ángulos suplementarios o lo de ángulos complementarios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? Sofía Monroy, ¿qué me dice usted? Sofía. ¿Será que el ángulo Z más 37 grados es un ángulo suplementario? Puedo decir que el ángulo Z más 37 grados es un ángulo suplementario. Uy, sí, ¿verdad? Muy bien. Yo puedo decir que esos ángulos son suplementarios. Entonces, expreso esto de esta manera. Para poder despejar Z, pues, este término está sumando, pasa a restar y me quedaría 180 grados menos 37 grados. ¿Cuánto da esa diferencia? ¿Cuánto me da? 143. 143 grados. Muy bien. El ángulo Z, su amplitud es de 143 grados. Entonces, conociendo este ángulo, ya sé que este ángulo que está aquí es igual a 143 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Se comprende esto? Es por eso que ustedes deben de saber identificar la clasificación de ángulos según su magnitud y la relación de ángulos entre ellos. En este caso, cuáles son ángulos complementarios, cuándo son ángulos suplementarios, cuándo son ángulos opuestos por el vértice. Y toda esa información usted la viene y la tiene que estructurar en su mente. Ahí colocarla para que no se le olvide. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Vaya, muy bien. Sí, señor. Entonces, voy a dejar de compartir. Espero que usted haya copiado esto. Si no, le da ahí captura de pantalla. Dejo de compartir. Y pues voy a ver si puedo compartirles en este momento un ejercicio en línea para que lo puedan realizar. Hoy, permítanme un momento. Gracias por haber participado al realizar la actividad en Quizzes y nos vemos primero Dios la próxima semana. Que pasen feliz tarde. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós.